Mi nombre es Miguel Santos. Tengo 68 años y durante 4 décadas guardé cada peso extra que ganaba debajo del colchón de mi cama, sin que nadie en mi familia supiera la verdad sobre lo que había ahí escondido. Mis propios hijos me llamaban el abuelo tacaño, el viejo que no tenía ni para comprar ropa nueva. Pero lo que no sabían era que bajo ese colchón gastado había más dinero del que ellos habían visto en toda su vida junta. Imagínese la escena. El mismo colchón donde dormí con mi esposa Carmen durante 30 años, donde nacieron mis recuerdos más hermosos, era también mi banco personal, mi caja fuerte, mi seguro para el futuro. Mientras mis hijos se avergonzaban de mi ropa remendada y mis zapatos viejos, yo sabía exactamente lo que tenía guardado. Cada billete contado, cada moneda en su lugar, esperando el momento correcto para salir a la luz. Pero ese momento llegó de una manera que nunca imaginé. Cuando mi propio hijo mayor me dijo que era una carga para la familia y que mejor me fuera a vivir a un asilo, porque ellos ya no podían mantener a un viejo pobre como yo. Ahí fue cuando decidí mostrarles lo que significaba realmente la palabra pobre. Escuche esta historia hasta el final y dígame qué haría usted en mi lugar. Cuénteme también desde qué ciudad me está escuchando, porque esta historia que voy a contarle cambiará la forma en que ve a las personas mayores para siempre. Para que entienda bien esta historia, tengo que contarle cómo llegué hasta acá, porque no siempre fui este viejo al que sus hijos ven como una carga económica. Llegué a esta ciudad hace 45 años, recién casado con mi Carmen, que en paz descanse, sin más equipaje que una maleta de cartón y las ganas de trabajar que me habían enseñado mis padres en el campo. Conseguí trabajo en una zapatería del centro, un negocio pequeño pero honesto donde don Esteban, el dueño, me enseñó todo lo que sé sobre el oficio de reparar zapatos. Era un trabajo humilde, sí, pero que me daba para pagar el alquiler de esa casita de 2 cuartos donde vivíamos y para que Carmen pudiera quedarse en casa cuidando de nuestro primer hijo que venía en camino. Desde el primer día que empecé a trabajar, tomé una decisión que marcaría toda mi vida. Cada vez que llegaba a casa, después de cenar, después de que Carmen se dormía, yo contaba las monedas que había ganado ese día. Separaba lo que necesitábamos para vivir y lo que sobraba, por poco que fuera, lo guardaba en una caja de zapatos debajo de nuestra cama. Al principio eran solo monedas sueltas, centavos que Carmen ni siquiera notaba que faltaban. Pero con el tiempo, cuando empecé a trabajar horas extras los fines de semana, cuando comencé a reparar zapatos en casa por las noches para ganar un dinero extra, esas monedas se convirtieron en billetes. Mi Carmen sabía que yo era cuidadoso con el dinero, pero no sabía hasta qué punto. Ella pensaba que solo ahorraba lo justo para las emergencias, para cuando se enfermara alguno de los niños o para comprar algo necesario para la casa. Nunca le mentí. Simplemente nunca le dije toda la verdad. Cuando nació mi primer hijo, Roberto, y después llegó Ana 3 años más tarde, las responsabilidades crecieron, pero también creció mi determinación de ahorrar. Trabajaba en la zapatería de día, reparaba zapatos en casa de noche, y los domingos salía por el barrio ofreciendo mis servicios de puerta en puerta. Cada peso extra que ganaba tenía el mismo destino. La caja de zapatos se hizo pequeña.
Necesitaba un lugar más seguro. Fue entonces cuando decidí usar el colchón. Carmen dormía del lado izquierdo de la cama, yo del derecho. En el medio, entre los resortes, abrí un pequeño espacio donde comencé a guardar el dinero envuelto en bolsas de plástico para protegerlo de la humedad. Era perfectamente invisible, perfectamente seguro. Cada noche, antes de acostarme, cuando Carmen ya estaba dormida, yo revisaba mi tesoro secreto. Lo contaba, lo ordenaba, calculaba cuánto había crecido desde la última vez. Era mi ritual, mi momento de paz, mi forma de saber que estaba construyendo algo para el futuro de mi familia. Cuando los niños crecieron y empezaron a ir al colegio, yo seguí con mi rutina. Trabajaba más horas. Aceptaba todos los trabajos extra que me ofrecían. Reparaba zapatos hasta altas horas de la madrugada. Carmen se preocupaba por mi salud. Me decía que trabajaba demasiado, pero yo sabía que cada esfuerzo valía la pena cuando veía crecer mi pequeña fortuna debajo del colchón. Los años pasaron y el dinero siguió creciendo. No confiaba en los bancos. Había visto a muchos conocidos perder sus ahorros en crisis económicas, en bancos que quebraban, en monedas que perdían valor de un día para otro. Pero el dinero en efectivo, guardado seguro en mi casa, ese no me lo podía quitar nadie. Cuando Roberto terminó el colegio y quiso estudiar en la universidad, yo pagué su carrera completa sin pedirle un peso prestado a nadie. Carmen se sorprendía de dónde sacaba el dinero, pero yo le decía que había estado ahorrando de a poquito durante años. Cuando Ana se casó, yo pagué la fiesta, el vestido, todo lo que ella soñaba para su boda perfecta. Mis hijos crecieron pensando que su padre era un hombre trabajador pero modesto, que vivía al día como la mayoría de la gente. Nunca sospecharon que debajo del colchón donde habían jugado de niños, donde habían saltado 1000 veces, había una fortuna que crecía año tras año. Pero ahí viene lo que nunca esperé. Conforme los años fueron pasando y mis hijos se independizaron, formaron sus propias familias, empezaron a verme diferente. Ya no era el padre trabajador que les había dado educación y oportunidades. Ahora era el viejo que seguía viviendo en la misma casa pequeña, que seguía usando la misma ropa remendada, que seguía caminando a todos lados porque nunca compré un carro. Para ellos yo me había convertido en la prueba viviente de que no habían prosperado lo suficiente para cuidar bien a su padre. El cambio no fue de un día para el otro, como esas goteras que empiezan pequeñas, pero poco a poco van pudriendo toda la madera hasta que un día se te cae el techo encima. Después de que Carmen murió hace 8 años de un cáncer que se la llevó en 6 meses, mis hijos empezaron a preocuparse por mí de una manera que al principio me pareció tierna, pero después entendí que era más bien vergüenza. Roberto, que ahora es ingeniero y vive en una casa grande en el barrio residencial, empezó a visitarme menos seguido. Al principio venía todos los domingos con su esposa Mónica y sus 2 hijos, pero de a poco las visitas se fueron espaciando. Cada 15 días, después una vez al mes, hasta que prácticamente solo aparecía en los cumpleaños y las fiestas importantes. Cuando le preguntaba por qué no venía más seguido, siempre tenía una excusa: que el trabajo, que los niños tenían actividades, que Mónica se sentía
incómoda en la casa porque estaba muy vieja y necesitaba arreglos. Mónica, mi nuera, siempre fue educada conmigo, pero yo notaba la forma en que miraba mi casa, mis muebles viejos, mi ropa gastada. Era una mirada que no necesitaba palabras. Una mirada que decía claramente que se avergonzaba de que sus hijos tuvieran un abuelo que vivía como un pobre. Una vez, escuché cuando estaba hablando por teléfono con alguien en la cocina. Decía que era triste ver cómo había quedado el papá de Roberto después de que murió Carmen, que vivía como un indigente, que Roberto debería ayudarlo más económicamente, pero que ellos tampoco nadaban en dinero. Ana, mi hija, no era tan directa como Mónica, pero también empezó a cambiar conmigo. Cada vez que venía a visitarme, traía bolsas de ropa usada que ya no le servía a su familia. «Papá, esto te puede servir», me decía mientras dejaba camisas que claramente habían pertenecido a su marido o pantalones que ya no le quedaban a sus hijos. Al principio pensé que era un gesto cariñoso, pero después me di cuenta de que era su forma de decirme que me veía como alguien que necesitaba caridad. Los domingos familiares se volvieron incómodos. Cuando toda la familia se reunía en casa de Roberto o de Ana, yo siempre era el tema de conversación incómoda. Hablaban en voz baja sobre mi situación económica, sobre si debían ayudarme a pagar las cuentas, sobre si la casa donde vivía era segura para un hombre de mi edad. Como si yo no estuviera ahí, como si fuera un mueble viejo del que hay que decidir qué hacer. Mis nietos, esos muchachos que antes corrían a abrazarme cuando llegaba, ahora me miraban con una mezcla de cariño y pena. Habían crecido acostumbrados a los regalos caros que les daban sus padres, a las casas grandes, a los carros nuevos, y su abuelo Miguel era la excepción rara en sus vidas acomodadas. El abuelo pobre que venía vestido con ropa vieja y que nunca tenía dinero para llevarlos a lugares lindos. Pero lo que más me dolía no era lo que pensaran de mí, sino darme cuenta de que mis propios hijos se avergonzaban de su padre. El dolor de ver cómo los que crié me miran como a un mueble viejo que ya no saben dónde poner, es algo que se siente como un cuchillo que te dan vuelta despacio en el pecho. Roberto dejó de invitarme a las reuniones de su trabajo. Una vez escuché cuando le dijo a Mónica por teléfono: «No puedo llevar a mi papá a la fiesta de la empresa. ¿Cómo voy a explicar que vive como un indigente? Mis colegas van a pensar que no cuido bien a mi familia». Ana evitaba presentarme a sus amigas cuando nos encontrábamos en la calle. La vez que coincidimos en el supermercado con una de sus vecinas, Ana me presentó simplemente como mi papá y rápidamente cambió de tema, como si mi presencia fuera una vergüenza que había que minimizar. Cuando hablaban de sus familias con otras personas, siempre mencionaban a su madre Carmen con orgullo. Mi mamá era una mujer extraordinaria. Trabajaba, cocinaba como los ángeles, cuidaba de todos nosotros. Pero de mí decían lo menos posible. Papá está bien, está tranquilo en su casa. Era todo lo que comentaban, como si yo fuera una carga que llevaban con resignación. Un capítulo de sus vidas que preferían mantener en privado. Pero lo que realmente me partió el alma fue lo que pasó en el cumpleaños de mi nieto menor. Era su 10º cumpleaños y toda la familia estaba reunida en casa de Roberto. Yo había llegado puntual, como siempre, con un regalo que había envuelto con cuidado. Unos zapatos deportivos que había visto que el niño necesitaba. Cuando llegué, noté que había un silencio extraño.
Todos estaban ahí, pero las conversaciones se cortaban cuando yo aparecía, como si hubieran estado hablando de algo que no querían que yo escuchara. Durante la fiesta, mientras el niño abría los regalos, escuché a Mónica hablando en voz baja con una amiga suya en la cocina. «Sí, es el papá de Roberto», le decía. «El pobre vive solo en una casa que se está cayendo a pedazos. Roberto trata de ayudarlo, pero es muy terco, no acepta que lo ayuden». La amiga respondió algo que no alcancé a escuchar, y Mónica continuó. «Es triste ver cómo algunas personas envejecen solas y sin recursos. Por eso es tan importante ahorrar para la vejez, para no ser una carga para los hijos». Una carga. Ahí estaba otra vez esa palabra que me perseguía como una maldición. Después, cuando mi nieto abrió mi regalo, su reacción me dolió más que cualquier comentario de los adultos. Miró los zapatos. Después miró a su padre como pidiendo permiso para reaccionar, y finalmente dijo un «gracias, abuelo», tan mecánico y sin entusiasmo, que me di cuenta de que ya le habían enseñado que los regalos del abuelo Miguel no eran importantes. No eran emocionantes como los de los demás. Más tarde, cuando pensé que nadie me veía, escuché a mis 2 nietos mayores hablando en el patio. El de 17 años le decía al de 14, «Mamá dice que el abuelo Miguel no tiene dinero para comprar cosas buenas. Por eso sus regalos siempre son tan simples. Dice que no debemos esperar mucho de él porque vive como pobre». El menor respondió, «¿Por qué vive así si papá gana bien? ¿Por qué papá no le da dinero?» «Porque es orgulloso», respondió el mayor, repitiendo claramente palabras que había escuchado de sus padres. Los viejos a veces son así, muy orgullosos para aceptar ayuda, y después sus hijos tienen que aguantarse la vergüenza. Aguantarse la vergüenza. Mis propios nietos habían aprendido a verme como una vergüenza que sus padres tenían que soportar. En ese momento, parado en el patio de mi hijo, escuchando a mis nietos hablar de mí como si fuera un problema familiar, sentí algo romperse definitivamente en mi pecho. No era solo tristeza, era una mezcla de decepción, rabia y determinación que nunca había sentido antes. Era la certeza absoluta de que había llegado el momento de cambiar las reglas del juego de una manera que nadie podría haber imaginado. Le dije que lo iba a pensar, pero por dentro ya sabía que nunca aceptaría esa propuesta. Prefería quedarme en mi casa, con mis recuerdos y mi independencia, que vivir como un sirviente en casa de mi propio hijo. Las visitas se volvieron más tensas después de eso. Mónica empezó a hacer comentarios más directos sobre mi situación. «Don Miguel», le decía cuando pensaba que Roberto no escuchaba, «usted debería pensar en su futuro. Ya no es joven y vivir solo puede ser peligroso. ¿Qué pasa si se enferma en la madrugada? ¿Quién lo va a ayudar?». Sus palabras sonaban preocupadas, pero yo sabía que lo que realmente le preocupaba era la imagen que yo proyectaba de su familia. Pero fueron los susurros los que más me lastimaron. Esas conversaciones en voz baja que creían que yo no escuchaba, pero que llegaban a mis oídos como puñaladas silenciosas. Una tarde, cuando fui al baño durante una visita familiar, escuché a Mónica hablando por teléfono en la cocina. «Sí, es una situación muy difícil», decía. «Roberto está muy preocupado por su papá, pero el viejo es demasiado orgulloso para aceptar ayuda.
Vive en condiciones deplorables, pero se niega a mudarse con nosotros. Mis hijas están empezando a hacer preguntas incómodas sobre por qué su abuelo vive así. Otra vez, en casa de Ana, mientras yo jugaba con mis nietos en el patio, escuché una conversación entre Ana y una de sus amigas que había venido de visita. «Es muy triste», decía Ana con voz melancólica. «Papá siempre fue muy trabajador, pero nunca supo administrar bien el dinero. Ahora en la vejez está pagando las consecuencias. Mi hermano y yo hacemos lo que podemos, pero él es muy terco. No acepta que lo ayudemos como deberíamos». La amiga respondía con esa compasión falsa que usan las personas cuando hablan de tragedias ajenas. «Ay, qué difícil debe ser para ustedes. Pero bueno, a veces los padres mayores se vuelven muy difíciles de manejar, como si yo fuera un problema que había que resolver, un niño caprichoso que necesitaba disciplina». El colmo fue cuando, en una reunión familiar en casa de Roberto, me levanté para ir al baño y al pasar por el pasillo, escuché a mis dos hijos hablando con sus respectivas parejas en la sala. Creían que yo no podía escucharlos, pero sus voces llegaban claramente hasta donde yo estaba. «Ya no podemos seguir así», decía Roberto. «Papá cada día está peor. La casa se está cayendo a pedazos y él no tiene dinero para arreglarla. Los vecinos deben pensar que somos unos hijos desnaturalizados que no cuidamos a nuestro padre». Mónica añadió su veneno habitual. «Además, los niños están creciendo y están empezando a hacer preguntas. El otro día mi hija mayor me preguntó por qué el abuelo Miguel vive tan diferente a los otros abuelos de sus compañeras de colegio. No supe qué responderle». Ana suspiró profundamente antes de hablar. Mamá nunca habría querido ver a papá vivir así. Ella siempre fue tan elegante, tan cuidadosa con las apariencias. Debe estar revolviéndose en su tumba viendo cómo terminó papá. En ese momento, parado en el pasillo de la casa de mi hijo, escuchando cómo planificaban mi vida, como si yo fuera un objeto sin voluntad propia, sentí que algo se quebraba definitivamente en mi interior. No era solo el dolor de ser incomprendido, era la rabia fría de quien ha sido traicionado por las personas en las que más confiaba. Ana también empezó con los comentarios. Papá me decía durante nuestras conversaciones telefónicas semanales: «Roberto y yo estamos preocupados por ti. La casa se está cayendo a pedazos, no tienes dinero para arreglarla, vives como un ermitaño. No es sano para un hombre de tu edad». Cada conversación terminaba igual, con sugerencias sobre asilos de ancianos, residencias para gente mayor, lugares donde yo estaría mejor cuidado y ellos podrían vivir tranquilos sin la carga de preocuparse por su padre pobre. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue lo que pasó en mi cumpleaños número 67. Habíamos quedado en celebrar en casa de Ana, como todos los años. Yo llegué a la hora acordada, vestido con mi mejor camisa, la que había planchado especialmente para la ocasión. Cuando entré, vi que había más gente de la esperada. Estaban Ana y su familia, Roberto y la suya, pero también había otros parientes que no veía hace tiempo. Al principio pensé que era una sorpresa linda, pero después me di cuenta de que era una especie de reunión familiar para discutir mi futuro. Después de cantar el feliz cumpleaños y comer el pastel, Roberto pidió la atención de todos,
Quería aprovechar que estaba toda la familia reunida para hablar de algo importante sobre papá. Ahí fue cuando entendí que no era una celebración, era una intervención. Uno por uno, mis familiares empezaron a dar sus opiniones sobre mi situación, que vivía en condiciones precarias, que no tenía dinero para cuidar mi salud adecuadamente, que era peligroso para un hombre de mi edad vivir solo sin supervisión. Hablaban de mí como si yo no estuviera presente, como si fuera un problema que había que resolver entre todos. La prima de Carmen, que siempre había sido entrometida, fue la más directa. «Miguel», dijo mirándome con lástima, «tienes que ser realista. Ya no puedes seguir viviendo como si fueras un joven independiente. Es hora de que aceptes ayuda y vayas a un lugar donde puedan cuidarte como corresponde». El silencio que siguió a sus palabras fue pesado como una losa. Todos me miraban esperando mi respuesta, esperando que aceptara sumisamente sus planes para mi vida. Pero yo solo me levanté despacio de la mesa, tomé mi sombrero y les dije con la voz más tranquila que pude encontrar: «Gracias por el pastel y por preocuparse por mí, pero mi vida y mis decisiones siguen siendo mías». Me fui de esa reunión sintiéndome más solo que nunca, pero también con algo nuevo creciendo en mi pecho. No era tristeza ni rabia, era determinación. La determinación de demostrarles que el viejo pobre al que querían mandar a un asilo tenía más recursos de los que ellos podrían imaginar en sus peores pesadillas. Los meses que siguieron a esa reunión familiar fueron como caminar sobre vidrio. Mis hijos aumentaron la presión de maneras cada vez más directas y dolorosas. Ya no se conformaban con sugerencias sutiles sobre mi futuro. Ahora hablaban abiertamente sobre la necesidad de tomar decisiones por mi bien. Roberto empezó a aparecer en mi casa sin avisar, inspeccionando el estado de las cosas como si fuera un detective buscando evidencia de mi incapacidad para cuidarme solo. Revisaba la heladera para ver si tenía comida suficiente, miraba el estado de las tuberías, examinaba las goteras del techo como si fueran pruebas en mi contra. Una tarde llegó con un cuaderno donde había anotado todos los problemas que encontraba en mi casa. «Papá», me dijo sentándose en la mesa de la cocina, «esto no puede seguir así. La casa se está cayendo a pedazos y tú no tienes el dinero para arreglarla. Las cuentas de electricidad están atrasadas, el techo tiene goteras, las tuberías hacen ruido. Es peligroso para tu salud vivir en estas condiciones». Lo que Roberto no sabía era que las cuentas estaban atrasadas por elección, no por necesidad. Yo siempre había sido cuidadoso con los gastos, pagaba solo lo indispensable para no llamar la atención. Si hubiera empezado a arreglar la casa, a comprar cosas nuevas, a vivir como alguien que tiene dinero, mis hijos habrían empezado a hacer preguntas que no estaba listo para responder. Mónica se volvió más agresiva en sus comentarios. Ya no fingía preocupación. Ahora hablaba con fastidio abierto sobre la situación. Roberto le decía a mi hijo cuando pensaba que yo no la escuchaba: «Tu papá es demasiado terco para su propio bien. Vive como un indigente por puro orgullo y nosotros tenemos que estar preocupándonos todo el tiempo. Mis amigas me preguntan por qué permitimos que tu padre viva así. Es vergonzoso». Ana adoptó una estrategia diferente. En lugar de críticas directas, empezó con la manipulación emocional. «Papá», me decía con lágrimas en los ojos, «mami no habría querido verte vivir así.
Ella habría querido que estuvieras cómodo, bien cuidado, en un lugar donde no tuvieras que preocuparte por nada. Usar la memoria de Carmen para convencerme fue lo que más me dolió, pero también lo que más me fortaleció en mi decisión de mantener mi secreto hasta el momento correcto. Mis nietos, influenciados por las conversaciones de sus padres, también empezaron a cambiar conmigo. El mayor, que ya tenía 17 años, un día me dijo algo que se me clavó como una espina. Abuelo, ¿por qué no dejas que papá te ayude? Él gana bien, puede pagarte un lugar mejor donde vivir. No entiendo por qué quieres seguir viviendo como pobre si no es necesario. Como pobre. Esas palabras me persiguieron durante días. Mi propio nieto, educado en la abundancia que yo había hecho posible con mis sacrificios, me veía como un pobre terco que rechazaba ayuda por orgullo o malentendido. Pero lo que realmente me convenció de que era momento de actuar fue lo que pasó una tarde cuando llegué de improviso a casa de Roberto. Había ido a llevarle unos zapatos que había reparado para uno de mis nietos. Pero cuando toqué la puerta, nadie respondió. Sabía que estaban en casa porque había visto el carro de Roberto en la entrada, así que di la vuelta hacia el patio para ver si estaban ahí. Fue entonces cuando escuché la conversación que cambiaría todo para siempre. Roberto estaba hablando por teléfono con alguien, probablemente con Ana, y yo podía escuchar cada palabra desde donde estaba parado. Sí, siguió hablando, ya hablé con el abogado y dice que podemos hacer algo si demostramos que papá no puede cuidarse solo. La casa está en muy mal estado. Él no tiene ingresos suficientes para mantenerla, y a su edad es peligroso que viva solo. Si conseguimos que un médico certifique que necesita supervisión, podemos tomar control de sus finanzas y vender la casa para pagar un asilo decente. Se quedó callado un momento, escuchando la respuesta del otro lado. Papá va a resistirse al principio, siguió diciendo. Pero una vez que esté instalado en el asilo y vea que es lo mejor para él, se va a acostumbrar. Y nosotros vamos a poder vender la casa, dividir el dinero y usar parte para pagar sus gastos. Es la solución más práctica para todos. Ahí, parado en el patio de mi hijo, escuchando cómo planeaba mi futuro como si yo fuera un niño incapaz de tomar decisiones, sentí algo que no había sentido nunca antes. No era tristeza ni rabia. Era una calma fría y determinada. La calma de quien ha tomado una decisión definitiva y ya no tiene dudas sobre lo que tiene que hacer. Me fui de ahí sin hacer ruido, sin tocar la puerta, sin entregar los zapatos que había llevado. Caminé hasta mi casa con pasos firmes, sabiendo que había llegado el momento de enseñarles a mis hijos lo que significaba realmente la palabra pobre. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, porque sabía que al día siguiente comenzaría a cambiar las reglas del juego de una manera que ni Roberto ni Ana podrían haber imaginado jamás. La mañana después de escuchar esa conversación, me desperté antes del amanecer con una claridad mental que no había tenido en años. Sabía exactamente lo que tenía que hacer y en qué orden hacerlo. Durante 40 años había guardado mi secreto. Había vivido como un hombre modesto, mientras mi fortuna crecía silenciosamente debajo del colchón. Pero había llegado el momento de que esa fortuna saliera a la luz de la manera más impactante posible. Lo primero que hice fue llamar a Roberto. Le dije que quería hablar con él y con Ana sobre su propuesta del asilo, que había estado pensando y tal vez tenían razón,
que era hora de que considerara otras opciones para mi futuro. Roberto se sorprendió por mi cambio de actitud, pero inmediatamente se mostró entusiasmado. «Perfecto, papá», me dijo. «Voy a hablar con Ana y venimos esta tarde para conversar bien todo. Podemos empezar a ver opciones de lugares buenos para ti». Después de colgar, me dirigí a mi cuarto. Era la primera vez en 40 años que iba a abrir completamente mi tesoro secreto, no solo para contar el dinero o reorganizarlo, sino para sacarlo todo a la luz. Moví la cama despacio, levanté el colchón con cuidado, y ahí estaba mi vida entera de trabajo y sacrificio convertida en billetes ordenados en bolsas de plástico. Durante las siguientes 3 horas, saqué todo el dinero y lo conté billete por billete. Había perdido la cuenta exacta durante los últimos años, pero el resultado final me sorprendió incluso a mí. 437,000 pesos. 40 años de ahorrar cada peso extra, cada propina, cada trabajo adicional, habían resultado en una suma que muchas personas no ven en toda su vida. Separé el dinero en fajos ordenados y lo puse sobre la mesa de la cocina. Después fui a buscar una caja de zapatos vieja donde guardaba documentos importantes. Allí estaban los recibos de todos los trabajos extra que había hecho durante décadas, las facturas de los materiales que había comprado para arreglar zapatos en casa, incluso algunas cartas de clientes agradecidos por mi trabajo. Era la evidencia completa de cómo había construido mi fortuna peso por peso, trabajo por trabajo. Cuando Roberto llegó esa tarde con Ana y sus respectivas familias, yo ya tenía todo preparado. Habían venido en familia, probablemente para hacer que la conversación fuera más emotiva, más difícil de rechazar. Mis nueras habían traído incluso algunos folletos de residencias para ancianos, lugares que ellos consideraban apropiados para alguien como yo. «Papá», me dijo Ana sentándose en el sofá, «nos da mucha alegría que hayas decidido considerar nuestras sugerencias. Sabemos que no es fácil para ti dejar esta casa, pero realmente creemos que es lo mejor». Roberto abrió uno de los folletos y empezó a mostrarme fotos de habitaciones, jardines, salas comunes. «Mira, papá, este lugar está muy bien. Tienen enfermeras las 24 horas, actividades para los residentes, comida incluida. Y el costo no es tan alto entre tu pensión y lo que podamos ayudar nosotros. Se puede pagar sin problemas». Mónica añadió su propio comentario. «Don Miguel, usted se va a sentir mucho mejor ahí. Va a tener compañía de gente de su edad. No va a tener que preocuparse por las cuentas ni por mantener la casa. Va a ser como unas vacaciones permanentes». Los escuché hablar durante 10 minutos, explicándome las ventajas de su plan, tratando de convencerme de que era la mejor decisión para todos. Cuando terminaron, yo me levanté despacio de mi silla y les dije con voz tranquila: «Tienen razón en muchas cosas. Esta casa es vieja, yo soy viejo, y tal vez es hora de hacer algunos cambios. Pero antes de tomar cualquier decisión, hay algo que ustedes necesitan saber. Algo que he guardado durante muchos años y que creo que es momento de compartir». Fui hasta la cocina y volví con la primera caja llena de dinero. La puse sobre la mesa de Jethro, frente a todos ellos, y la abrí sin decir una palabra. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto fue el primero en reaccionar. «¿Qué es esto, papá?», preguntó con voz temblorosa. «Dinero», le respondí simplemente.
Dinero que he estado ahorrando durante 40 años. Dinero que ustedes creen que no tengo porque vivo como un pobre. Fui por la segunda caja, después por la tercera, hasta que toda la mesa estuvo cubierta de fajos de billetes ordenados y contados. El shock en sus caras era indescriptible. Mónica se había puesto pálida. Ana tenía la boca abierta sin poder decir palabra. Roberto miraba el dinero como si fuera una alucinación. 437,000 pesos, les dije mientras me sentaba de nuevo en mi silla. Eso es lo que tiene el viejo pobre al que querían mandar a un asilo para quitarle la carga de encima. Ana fue la primera en encontrar su voz. «Papá, ¿cómo es posible? ¿Dónde guardabas todo esto? ¿Por qué nunca nos dijiste?» «Debajo del colchón», respondí. «En el mismo colchón donde ustedes jugaban cuando eran niños, donde saltaban todos los fines de semana, donde se escondían cuando jugábamos a las escondidas. Ahí estuvo siempre, esperando el momento adecuado para salir a la luz». Roberto intentó recomponerse, pero su voz seguía temblando. «Pero papá, ¿por qué vivías como si no tuvieras dinero? ¿Por qué nos dejaste preocuparnos por tu situación económica?» «Porque», le expliqué tranquilamente, «quería ver quién era la familia que realmente había criado. Quería saber si mis hijos me querían por lo que soy o por lo que puedo darles. Quería descubrir si en tiempos difíciles ustedes me verían como su padre que merece respeto o como una carga de la que hay que deshacerse. La respuesta ya la tengo». Mónica trató de defender su posición. «Don Miguel, usted no entiende. Nosotros solo queríamos lo mejor para usted. Si hubiéramos sabido que tenía dinero...» «Exactamente», la interrumpí. «Si hubieran sabido que tenía dinero, esa es la diferencia. El respeto hacia un padre no debería depender de su cuenta bancaria. El amor hacia un padre no debería cambiar según su capacidad económica. Pero para ustedes sí cambió». Ana empezó a llorar. «Papá, perdónanos, no sabíamos. Pensábamos que realmente necesitabas ayuda». «No, Ana», le dije con firmeza pero sin rabia. «Ustedes pensaban que yo era una vergüenza, una carga, un viejo pobre que dañaba la imagen de sus familias prósperas. Y por eso querían esconderme en un asilo donde pudieran visitarme una vez al mes y sentirse bien con ustedes mismos por cumplir con su deber filial». Roberto intentó acercarse a mí. «Papá, podemos hablar esto. Podemos arreglar las cosas. Ya no hay nada que arreglar», le respondí levantándome de mi silla. Durante 40 años construí esta fortuna pensando en el futuro de mi familia, pensando en dejarles algo cuando yo ya no estuviera. Pero ahora sé que no se lo merecen. No se merecen ni un peso de este dinero, porque no fueron capaces de respetarme cuando pensaron que no lo tenía. «¿Qué vas a hacer con el dinero?», preguntó Ana entre sollozos. «Voy a usarlo para vivir el resto de mi vida con dignidad», le respondí. «Voy a mudarme a un lugar donde me traten como una persona, no como una carga. Voy a gastar mi dinero en lo que se me dé la gana, cuando se me dé la gana, sin pedirle permiso a nadie. Y cuando me muera, lo que quede se lo voy a dejar a gente que realmente me haya respetado en mis últimos años». Antes de que pudieran responder, comencé a guardar el dinero de nuevo en las cajas. Les pedí que se fueran de mi casa, que necesitaba tiempo para pensar en mis próximos pasos. Se fueron en silencio, como zombies, todavía intentando procesar lo que acababan de ver y escuchar.
Esa noche, por primera vez en meses, me sentí completamente en paz. Había jugado mi carta más fuerte y había ganado la partida. Pero esto era solo el comienzo de mi nueva vida. Los días que siguieron a esa revelación fueron de una calma extraña y liberadora. Por primera vez en años, no tenía que fingir ser pobre. No tenía que esconder mi capacidad económica. No tenía que aguantar comentarios sobre mi supuesta necesidad de ayuda. Era libre de ser exactamente quien había sido siempre, pero ahora con la tranquilidad de que mi secreto había salido a la luz de la manera correcta. Lo primero que hice fue ir al banco y abrir una cuenta. Después de 40 años de desconfianza hacia las instituciones financieras, decidí que era hora de modernizarme un poco. Deposité la mayor parte del dinero, pero guardé una cantidad importante en efectivo para mis gastos inmediatos. Quería sentir la libertad de gastar sin tener que justificarle a nadie en qué usaba mi propio dinero. Después fui de compras por primera vez en décadas. Me compré ropa nueva, zapatos nuevos, incluso un sombrero elegante que había estado mirando en una vitrina durante años, pero nunca me había animado a comprar. No era ostentoso, seguía siendo el mismo Miguel de siempre, pero ahora vestido como un hombre que se respeta a sí mismo y tiene los medios para demostrarlo. El cambio más importante lo hice en mi casa. Contraté a unos trabajadores para que arreglaran el techo, cambiaran las tuberías, pintaran las paredes y repararan todo lo que estaba deteriorado. En 2 semanas, mi casa vieja se transformó en un hogar cómodo y digno. No lujoso, pero sí acogedor y bien mantenido. Cuando mis vecinos veían el movimiento de trabajadores en mi casa, algunos se acercaban curiosos a preguntar cómo había conseguido el dinero para las reparaciones. Les decía simplemente que había estado ahorrando durante años y que había decidido invertir en mejorar mi calidad de vida. La verdad, pero no toda la verdad. Mis hijos, por supuesto, no tardaron en aparecer. Primero vino Ana, 3 días después de la revelación, con cara de arrepentimiento y palabras cuidadosamente ensayadas. «Papá», me dijo sentándose en mi sillón recién tapizado, «he estado pensando mucho en lo que pasó. Sé que cometimos errores, que te juzgamos mal, que no supimos valorar tu esfuerzo y tu independencia. Queremos arreglar las cosas contigo». La escuché hablar durante 10 minutos, pidiendo perdón, explicando que sus intenciones habían sido buenas, que nunca quisieron lastimarme. Cuando terminó, le respondí con tranquilidad: «Ana, aprecio que vengas a disculparte, pero las disculpas no borran años de desprecio. Ustedes me trataron como un estorbo cuando pensaron que era pobre, me querían esconder en un asilo cuando creían que era una carga económica. Ahora que saben que tengo dinero, quieren arreglar las cosas. ¿No ves lo que está mal en esa lógica?». Ella insistió: «Papá, dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser la hija que tú te mereces, que podemos recuperar la relación que teníamos antes». «¿Antes cuándo, Ana?», le pregunté. «¿Antes de que tu madre muriera y tú empezaras a verme como un viejo inútil? ¿Antes de que te avergonzaras de presentarme a tus amigas? ¿Antes de que planearas mi vida sin consultarme? No hubo un antes mejor, hija, Ia. Hubo un tiempo en que yo fingía no darme cuenta de su desprecio y ustedes fingían preocuparse por mí. Roberto apareció al día siguiente con una estrategia diferente. En lugar de disculpas, vino con propuestas. Papá me dijo:
Ahora que sabemos tu situación real, podemos hacer muchas cosas juntos. Podemos invertir tu dinero, podemos buscar una casa mejor para ti, podemos planear actividades familiares que antes no podíamos permitirnos. Su enfoque era completamente transaccional. No venía a reconstruir una relación dañada. Venía a asegurarse de que él y su familia pudieran beneficiarse de mi recién revelada riqueza. Roberto, le dije mirándolo directamente a los ojos, durante 40 años trabajé como un esclavo para darles educación y oportunidades a ti y a tu hermana. Nunca les pedí nada a cambio, excepto respeto. Cuando ustedes creyeron que ese respeto ya no era necesario, porque yo no tenía nada que ofrecerles, lo perdieron para siempre. No se recupera con propuestas de inversión ni con planes familiares. Mónica también vino, por supuesto. Su visita fue la más reveladora de todas. Don Miguel me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: «Qué alegría saber que usted estaba tan bien económicamente». Roberto y yo estábamos muy preocupados sin necesidad. Ahora podemos planear cosas lindas para la familia, tal vez unas vacaciones juntos. O podríamos ayudarlo a comprar una casa nueva en nuestro barrio para que esté más cerca de nosotros y de los nietos. La frialdad con la que cambió su actitud apenas supo que tenía dinero me confirmó que había tomado la decisión correcta. «Mónica», le respondí, «durante años me trató como a un viejo inconveniente que avergonzaba a su familia. Me sugirió asilos, me criticó por mi forma de vivir, convenció a mi hijo de que yo era una carga. Ahora que sabe que tengo dinero, quiere planear vacaciones familiares. ¿Realmente cree que soy tan tonto como para no ver la diferencia? Durante las siguientes semanas, mis hijos intensificaron sus visitas y sus intentos de reconciliación. Traían a mis nietos con más frecuencia, esperando que mi amor por ellos me hiciera cambiar de opinión. Me invitaban a almorzar. Me ofrecían ayuda con tareas que yo podía hacer perfectamente solo. Me colmaban de atenciones que hacía años no recibía. Pero yo sabía que todo ese cariño súbito tenía un precio. Era el cariño que se le da a alguien que tiene algo que uno quiere, no el cariño que se le da a alguien que uno ama incondicionalmente. Una tarde, mientras tomaba café en el patio de mi casa renovada, llegó mi nieto mayor, el mismo que me había preguntado por qué no dejaba que su padre me ayudara. «Abuelo», me dijo sentándose a mi lado, «mis papás están muy tristes. Dicen que tú estás enojado con ellos y que no quieres volver a ser parte de la familia. Ese muchacho, que ya tenía 18 años, merecía una explicación honesta». «Escúchame bien», le dije. «No estoy enojado con ustedes, los nietos. Ustedes no tienen culpa de las decisiones que tomaron sus padres. Estoy decepcionado de tus papás porque cuando creyeron que yo no tenía dinero, me trataron como si fuera un estorbo. Ahora que saben que sí tengo dinero, quieren que todo vuelva a ser como antes. Pero las cosas no funcionan así en la vida real. Entonces, ¿nunca van a volver a ser una familia?», me preguntó con genuina tristeza. «Hijo», le expliqué, «la familia real no se basa en el dinero que uno tiene o no tiene. Se basa en el respeto, en el cariño sincero, en estar presente en las buenas y en las malas. Tus padres no estuvieron presentes cuando creyeron que yo pasaba dificultades. Estuvieron presentes cuando creyeron que tenían que deshacerse de mí para no sentirse mal.
Ahora quieren estar presentes porque saben que tengo dinero. ¿Tú entiendes la diferencia? El muchacho se quedó pensativo un momento y después asintió lentamente. Creo que sí, abuelo. Y creo que tienes razón. Esa conversación con mi nieto me tranquilizó. Me confirmó que las nuevas generaciones podían entender conceptos como dignidad y respeto genuino, incluso cuando sus padres los habían perdido de vista. Durante los siguientes meses, establecí nuevas rutinas y nuevas relaciones. Me uní a un club de hombres mayores donde jugábamos dominó y compartíamos historias. Conocí a don Fernando, un viudo de 72 años que había pasado por una experiencia similar con su familia. Nos hicimos amigos inmediatamente, unidos por la comprensión mutua de lo que significa ser subestimado por las propias personas que uno crió y educó. También comencé a hacer trabajo voluntario en un comedor comunitario. Ayudaba a servir comida a familias necesitadas, y esa experiencia me dio una perspectiva nueva sobre lo que realmente significa ser pobre y lo que realmente significa ser rico. Rico no es quien tiene dinero guardado debajo del colchón. Rico es quien tiene personas que lo respetan y lo valoran por lo que es, no por lo que tiene. Pobre no es quien no tiene dinero. Pobre es quien no tiene dignidad. Mis hijos siguieron intentando reconciliarse durante meses, pero yo mantuve mi posición. Les dejé claro que podían visitarme, que podían traer a mis nietos, pero que la relación había cambiado para siempre. Ya no era el padre al que podían manipular o ignorar según les conviniera. Era un hombre independiente que había ganado el derecho a elegir quién merecía estar en su vida y en qué términos. Con el tiempo, algunos de ellos empezaron a entender. Ana, especialmente, comenzó a hacer cambios reales en su comportamiento. Dejó de traerme ropa usada, dejó de sugerir lo que debía hacer con mi vida. Empezó a tratarme como a un adulto capaz de tomar sus propias decisiones. Roberto tardó más en entender, pero eventualmente también empezó a cambiar. Mónica, sin embargo, nunca logró ocultar completamente su resentimiento por el hecho de que yo no hubiera compartido mi situación económica desde el principio. Para ella, yo había sido deshonesto al hacerme pasar por pobre cuando tenía dinero. No lograba entender que yo nunca me había hecho pasar por nada. Simplemente había vivido según mis valores, ahorrando para el futuro y gastando solo lo necesario para el presente. Ha pasado un año desde que revelé mi secreto, y puedo decir con honestidad que ha sido el mejor año de mi vida desde que murió Carmen. Por primera vez en mucho tiempo, me levanto cada mañana sabiendo que el día me pertenece completamente, que puedo tomar decisiones sobre mi vida sin tener que justificarlas ante nadie, que puedo gastar mi dinero en lo que me haga feliz sin tener que fingir pobreza para satisfacer las expectativas de otros. He usado parte de mi dinero en cosas que siempre quise hacer, pero nunca me permití. Me compré un televisor grande para poder ver mis programas favoritos con comodidad. Contraté un servicio de limpieza para que me ayude con las tareas más pesadas de la casa. Incluso me inscribí en un club donde puedo jugar cartas con otros hombres de mi edad y comer bien sin tener que cocinar todos los días. Pero el momento más satisfactorio llegó hace 3 meses, cuando decidí organizar una reunión en mi casa para contarle la verdad a todos mis vecinos y amigos del barrio. Durante años, esta gente había sido testigo silenciosa de cómo mis hijos me trataban. Habían visto las miradas de desprecio de mis nueras.
Había notado cómo las visitas familiares eran cada vez más escasas y tensas. Preparé una merienda como no se había visto en mi casa desde los tiempos de Carmen. Contraté un servicio de catering, compré los mejores vinos que encontré, decoré el patio con luces y flores. Invité a don Ricardo, mi vecino de al lado, a doña Mercedes que vive enfrente, al señor Torres de la esquina, a toda la gente que durante años me había saludado con cariño, pero que sabía que me veían como al viejo pobre del barrio. Cuando llegaron y vieron la casa renovada, la comida abundante, mi ropa nueva y elegante, se quedaron sorprendidos, pero sin atreverse a preguntar. Fue entonces cuando les conté mi historia completa. Les expliqué cómo durante 40 años había ahorrado cada peso bajo el colchón, cómo había vivido modestamente no por necesidad, sino por elección, cómo mis propios hijos habían planeado mandarme a un asilo creyendo que era una carga económica. Don Ricardo fue el primero en reaccionar. «Miguel», me dijo con admiración genuina, «siempre supe que usted era un hombre especial, pero nunca imaginé que fuera tan sabio. 40 años ahorrando en secreto, eso requiere una disciplina que muy pocos tenemos». Doña Mercedes añadió algo que me llegó al corazón. «Don Miguel, nosotros siempre lo respetamos porque era un buen vecino, trabajador y honesto. Ahora lo respetamos aún más porque demostró que la dignidad no tiene precio. Sus hijos van a arrepentirse toda la vida de haber dudado de usted». Esa tarde, por primera vez en años, me sentí verdaderamente celebrado y valorado. No por mi dinero, que ahora sabían que tenía, sino por la sabiduría y la fortaleza que había demostrado durante décadas. Era el reconocimiento que nunca había recibido de mi propia familia, pero que estaba recibiendo de la gente que realmente me conocía y me apreciaba. Al final de la reunión, don Ricardo propuso un brindis que nunca voy a olvidar. «Por Miguel Santos», dijo levantando su copa. «Un hombre que nos enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que muestras, sino en lo que construyes en silencio. Por alguien que prefirió vivir con dignidad antes que vivir de la lástima. Salud por un vecino ejemplar y un amigo de verdad». Cuando todos se fueron esa noche, me senté en mi patio renovado, mirando las luces que había puesto, rodeado del eco de las risas y las conversaciones de gente que me valoraba de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz conmigo mismo y con las decisiones que había tomado. Pero lo más importante que he comprado no es algo material. He comprado respeto. Cuando la gente me ve ahora, ya no ven al viejo pobre que vivía de la caridad de sus hijos. Ven a Miguel Santos, un hombre que trabajó 40 años construyendo una fortuna con sus propias manos, que fue lo suficientemente sabio como para ahorrar cada peso extra, y que fue lo suficientemente digno como para vivir según sus principios, sin importar lo que otros pensaran de él. Mi relación con mis hijos sigue siendo complicada, pero ha mejorado en aspectos importantes. Ana viene a visitarme una vez por semana, y nuestras conversaciones son más honestas que antes. Ya no finge preocuparse por mi bienestar económico, y yo ya no finjo que no me lastimaron sus años de desprecio. Hablamos como adultos que están aprendiendo a conocerse de nuevo, como personas que están reconstruyendo una relación sobre bases más sólidas. Roberto todavía lucha con el hecho de que su padre no sea la persona que él creía que era.
A veces lo veo mirándome como si fuera un extraño, tratando de reconciliar la imagen del viejo pobre con la realidad del hombre que ahorró una fortuna en secreto durante 40 años. Pero también ha empezado a tratarme con más respeto. Ya no toma decisiones sobre mi vida sin consultarme. Ya no habla de mí como si fuera una carga. Mis nietos, especialmente el mayor, han desarrollado una nueva admiración por su abuelo. Les fascina la historia de cómo pude ahorrar tanto dinero viviendo tan modestamente, y a veces vienen a pedirme consejos sobre cómo manejar su propio dinero. El nieto mayor, que ahora está en la universidad, me dijo hace poco algo que me llenó de orgullo. Abuelo, me dijo, nunca voy a olvidar la lección que nos enseñaste. Que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por cómo trata a los demás y cómo se hace tratar. Con don Fernando y otros amigos del club he encontrado una nueva familia elegida. Personas que me valoran por mi conversación, por mi experiencia, por mi amistad, no por lo que puedo darles económicamente. Jugamos dominó todos los jueves, compartimos comidas los domingos. Y cuando alguno de nosotros se enferma o necesita ayuda, estamos ahí unos para otros sin hacer cálculos ni poner condiciones. En el comedor comunitario, donde sigo haciendo trabajo voluntario, he conocido a familias que realmente luchan económicamente, y esa experiencia me ha enseñado a apreciar aún más la fortuna que construí. Pero también me ha enseñado que hay diferentes tipos de riqueza. Algunas de esas familias que viven con muy poco dinero tienen lazos familiares más fuertes y más respeto mutuo que muchas familias acomodadas que he conocido. He decidido que cuando llegue mi momento, una parte importante de mi dinero se va a quedar en ese comedor, no porque sienta culpa por tener dinero, sino porque quiero que mi fortuna continúe haciendo bien en el mundo después de que yo ya no esté. También he hecho arreglos para que mis nietos reciban una herencia cuando cumplan 25 años, con la condición de que demuestren que han aprendido el valor del trabajo y del respeto hacia los mayores. Para mis hijos he decidido dejar una cantidad modesta, suficiente para demostrar que no soy vengativo, pero no suficiente para que se sientan recompensados por los años en que me trataron mal. El resto de mi dinero se va a dividir entre obras de caridad y un fondo para ayudar a otros hombres mayores que puedan estar pasando por situaciones similares a la que yo viví. Hace unos días, mientras organizaba mis papeles y actualizaba mi testamento, encontré una carta que Carmen me había escrito poco antes de morir. En esa carta, que no había vuelto a leer desde su funeral, ella me decía que sabía que yo era más fuerte de lo que parecía, más sabio de lo que aparentaba, y que confiaba en que sabría cómo manejar la vida sin ella. Creo que Carmen habría estado orgullosa de las decisiones que tomé este año. Habría entendido por qué guardé el secreto tanto tiempo. Habría apoyado mi decisión de no permitir que me faltaran el respeto. Y habría estado feliz de ver que finalmente estoy viviendo con la dignidad que siempre me merecí. Esta experiencia me ha enseñado algo fundamental sobre la naturaleza humana. La mayoría de las personas, incluyendo la familia, te van a tratar según lo que creen que puedes hacer por ellos. Si creen que eres útil, te van a respetar. Si creen que eres una carga, te van a tolerar en el mejor de los casos. Pero las personas que realmente valen la pena, las personas que merecen estar en tu vida,
Te van a tratar bien, independientemente de tu situación económica, de tu edad, de tu capacidad de darles algo a cambio. Durante 40 años, guardé dinero debajo de mi colchón, peso por peso, billete por billete, pensando que estaba asegurando el futuro económico de mi familia. Lo que no sabía era que estaba asegurando algo mucho más importante, mi propia independencia y dignidad en la vejez. Ese dinero no solo me dio seguridad financiera, me dio el poder de elegir cómo quería ser tratado y por quién. Si usted llegó hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado en esta historia y también quiero darle las gracias al canal por darme la oportunidad de contar mi experiencia. Para ayudar a este canal, suscríbase y comparta este video, porque todos los días hay una historia nueva y, quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya también. Al final, lo que realmente importa no es cuánto dinero tengas guardado debajo del colchón, sino cuánta dignidad tengas guardada en el corazón. Y esa dignidad, a diferencia del dinero, nadie te la puede quitar si tú no se la das. El respeto no se hereda, se gana. La familia no es solo sangre, es elección. Y la riqueza verdadera no está en lo que tienes, sino en cómo te tratan las personas que amas y cómo te tratas a ti mismo. ¿Y usted qué elegiría? ¿Vivir fingiendo ser quien no es para satisfacer las expectativas de otros? ¿O vivir con la verdad y la dignidad, aunque eso signifique estar solo? Cuénteme si esta historia le hizo reflexionar sobre sus propias relaciones familiares, porque a veces las mejores lecciones de la vida vienen de los lugares más inesperados, incluso de debajo de un viejo colchón.